Mircea Eliade refiere en sus libros del brillante uso de las cenizas que hacen los ancianos iniciadores en Australia, África, Cercano Oriente, Sudamérica y el Pacífico. Para que el niño se convierta en hombre, la iniciación requiere que muera el ser infantil que habita en el interior. El tiempo de cenizas es un tiempo reservado para la muerte de ese niño apegado al ego. Tras ser separado de su madre, el niño de entre 8 y 12 años pasa a manos de los ancianos guías que cubren su rostro y a veces su cuerpo entero con cenizas para que adquiera el color de los muertos y para recordarle la muerte interna que acaecerá. Pueden tenerlo en un lugar oscuro durante horas o días en contacto con los espíritus de sus ancestros. ¿Qué tal? Saludos, continúo con la lectura del libro Iron John de Robert Wright, una nueva visión de la masculinidad. Recuerda escuchar los episodios anteriores para que puedas entender lo que vamos a compartir el día de hoy. En este episodio traigo la sección titulada El Camino de Cenizas. Recuerda que estamos viendo el camino del descenso, ¿no? Así que bueno, empecemos. El descenso o el trabajo en la cocina puede revestir otras 3 formas. Las denominaremos tomar el camino de cenizas, aprender a estremecerse y pasar del mundo de la madre al mundo del padre. El cocinero le tomó a su servicio y le dijo que cargara leña y agua y que barriera las cenizas. Esta es una referencia al niño de cenizas de los cuentos de hadas noruegos llamado Askaladen, niño de cenizas, y a Cenicienta, niña de cenizas, personaje de los cuentos de hadas de muchos países. Las cenizas no pertenecen a la copa iluminada del árbol ni a sus fuertes raíces. Las cenizas son, literalmente, la muerte del tronco. En los cuentos de hadas, cenizas es una palabra clave para designar el tiempo ceniciento o ginose, depresivo, hacia afuera. En nuestros días, ser destinado al fogón es una especie de castigo, pero en los cuentos de hadas, dicha tarea recae sobre el afortunado hijo tercero, que es el tono mágico y ceniciento, y sobre la afortunada hija tercera, Cenicienta, la hija mágica y sufrida. Encargarse del fogón es el trabajo apropiado para estos 2 hijos. Sabemos qué sensación producen las cenizas en las manos, qué ligeras son, parecen polvo sobre las yemas de los dedos. Las cenizas son a veces de color canela, a veces gris pálido o blancas como el encaje, delicadas como alas de insectos desplegadas. La ceniza se deposita en las arrugas de los dedos, resaltándolas, haciéndolas más visibles, más claras a nuestros ojos. Con cenizas podemos tomar nuestras propias huellas digitales. Vivir la vida de cenizas es muy distinto a caer en la catábasis. No implica un descenso en la escala social, no es tan fulminante. En las cenizas hay una especie de serenidad, incluso de letargo. Según el erudito noruego Kaiser, en la época de los vikingos, a los jóvenes se les permitía hasta 2 o 3 años de cenizas. Los noruegos de aquel tiempo vivían en grandes casas comunales, no muy distintas de las de los indios de la costa oeste. En su libro sobre los antiguos escandinavos, Kaiser los describe durmiendo en grupos de 30 o 40 camas dispuestas a lo largo de las paredes. En el centro de la habitación colocaban un ladrillado que hacía las veces de hogar. El humo salía por unos agujeros en el techo. Las cenizas se disponían en montones a 70 o 90 centímetros del enladrillado, entre este y las camas. A veces, los jóvenes se recostaban en el espacio que quedaba entre el fuego y el montón de cenizas, y allí pasaban 2 o 3 años. Se les podía ver constantemente acurrucados junto al ruego, rodando sobre las cenizas, comiendo cenizas, sin preocuparse por hacer algo útil, ni por mantenerse aseados. Aparentemente, algunos también masticaban cenizas, los llamaban los mordedores de cenizas.
Parece evidente que los jóvenes estaban pasando por una especie de hibernación o de letargo ritual, y que los mayores lo permitían. Si un joven siente hoy la necesidad de abandonar la escuela, no existe ritual para ello, y lo más probable es que acabe avergonzado o, peor aún, en prisión. Kaiser menciona a un mordedor de cenizas del siglo XI llamado Starkat, que permaneció varios años en las cenizas hasta que su padre adoptivo le invitó a participar en una expedición. Entonces se levantó, se afeitó, se vistió y se convirtió en uno de los mejores guerreros de la expedición, distinguiéndose más tarde también como poeta evocado en las sagas. Recordamos el énfasis que pone la Iglesia Católica en el miércoles de cenizas en la frente. Mircea Eliade refiere en sus libros del brillante uso de las cenizas que hacen los ancianos iniciadores en Australia, África, Cercano Oriente, Sudamérica y el Pacífico. Para que el niño se convierta en hombre, la iniciación requiere que muera el ser infantil que habita en el interior. El tiempo de cenizas es un tiempo reservado para la muerte de ese niño apegado al ego. Tras ser separado de su madre, el niño de entre 8 y 12 años pasa a manos de los ancianos guías que cubren su rostro y a veces su cuerpo entero con cenizas para que adquiera el color de los muertos y para recordarle la muerte interna que acaecerá. Pueden tenerlo en un lugar oscuro durante horas o días en contacto con los espíritus de sus ancestros, y luego obligarlo a arrastrarse por un túnel o vagina hecho de maleza y de ramas. Los ancianos le esperan en el otro extremo, solo que ahora tiene otro nombre. En ciertas culturas, las madres se toman tan en serio la importancia del ritual que cuando vuelven a reunirse con sus hijos, fingen no reconocerlos y hay que volver a hacer las presentaciones. Las madres participaban jubilosas en esta iniciación. Cabe decir que el hombre ávido de oro, ya sea un producto de la New Age o un corredor de bolsa, es un hombre que aún no ha estado en contacto con las cenizas. La palabra cenizas incorpora una oscura sensación de muerte colocada sobre la cara. La blanquean como si de la muerte se tratara. Job se cubrió de cenizas para anunciar que el antiguo y despreocupado Job había muerto y que el Job viviente lloraba la muerte del otro. Pero en nuestro caso, ¿cómo podemos mirar el lado ceniciento de las cosas en una sociedad que crea un mundo de grandes almacenes y de complejos de esparcimiento en los que se nos hace creer que no existe la muerte, la desfiguración, la enfermedad, la demencia, la pobreza, el letargo y la miseria? Disneylandia es la negación de las cenizas. Pese a nuestra cultura de Disneylandia, algunos hombres de 35 o 40 años empiezan a experimentar las cenizas en privado, sin rituales, sin ancianos. Empiezan a notar cómo muchos de sus sueños se han reducido a cenizas. Durante la enseñanza secundaria, un joven sueña con ser corredor de automóviles, con ser alpinista, con casarse con Miss América, con ser millonario a los 30, con recibir el premio Nobel de Física a los 35, con construir el edificio más alto, con salir de su pueblucho y establecerse en París, con tener maravillosos amigos y, a la edad de 35, todos estos sueños se han convertido en cenizas. A los 35, su estufa interior empieza a sí mismo a producir cenizas. 10 años antes, su estufa ardía con la intensidad que echó dentro amanecidas, fiestas plagadas de alcohol, extravagancias sexuales, entusiasmo, locura, excitación. Luego, un día, nota que su estufa ya no da abasto con semejantes carretadas. Abre la puerta de la estufa y el suelo se llena de cenizas. Es hora de comprar una pequeña pala negra en la ferretería y de ponerse de rodillas. Las cenizas caen de la pala al suelo y en esas cenizas verá la huella de sus zapatos. Dijo Robert Frost del Homero: la pregunta que formula en todo menos en palabras es ¿qué hacer de algo que ha menguado?
Nuevas dietas, nuevos cantantes pop, nuevos autores, todo se ha vuelto cenizas al cumplir 35 años. A los 38 escribí este poema. Esos grandes montones de nieve que se detienen de pronto a 3 metros de casa. Pensamientos que van tan lejos. El muchacho acaba la escuela y no vuelve a leer libros. El hijo deja de llamar a casa. La mujer abandona su rodillo y no vuelve a hacer pan. Y, una noche, en una fiesta, la esposa mira a su marido y descubre que ya no le ama. La energía abandona el vino y el pastor cae al dejar la iglesia. No se acercará más. El que está dentro retrocede y las manos no tocan nada y están a salvo. El padre llora a su hijo y no está dispuesto a abandonar la habitación donde se encuentra el féretro. Él deja a su mujer y ella duerme sola. Y la marea sube y baja toda la noche, la luna atraviesa sola los cielos despejados, la punta del zapato gira en el polvo, y el hombre del abrigo negro se vuelve y baja la colina. Nadie sabe por qué vino o por qué se fue y no trepó la colina. Los habituales errores que seguimos cometiendo en nuestras relaciones producen más cenizas que calor. Varios hombres de 35 años me han dicho que se resisten a empezar una nueva relación por temor a que acabe como las últimas 10 o 12 en cenizas. Pero los jóvenes no se cansan de acumular cenizas. Los adictos a la iluminación creen que en su asociación con el gurú buscan el éxtasis, pero es posible que en realidad lo que buscan son cenizas. Sin un fogón al que arrimarse, sin un hombre primitivo que nos envíe allí, el joven se descubre la cara de hollín y espera que su madre no le reconozca. Dice Pablo Neruda: de todo lo que he hecho, de todo lo que he perdido, de todo lo que he negado sobresaltadamente, en hierro amargo, en hojas, puedo ofrecer un poco. Aquí estoy con aquello que pierde estrellas, vegetalmente, solo. Las cenizas suponen una gran mengua del árbol viviente, de su enorme copa y de su abundante sombra. El reconocimiento de esta mengua es una experiencia apropiada para hombres mayores de 35. Si un hombre no experimenta con claridad esta mengua, se mantendrá inflado y seguirá identificándose con todo lo que él pueda volar. Su vigor sexual, su mente, su negativa a comprometerse, su adicción, su trascendencia, su frialdad. La frialdad de ciertos varones americanos les viene de haber eludido a las cenizas. Franklin Roosevelt encontró sus cenizas en su parálisis, Anwar el-Sadat en su prisión, Solzhenitsyn en el Gulag. Algunos de nuestros escritores más vitales, John Steinbeck, William Faulkner, Thomas McGrath, Tillie Olsen, David Naughton, Kenneth Roosevelt, encontraron sus cenizas en la pobreza de la depresión. La catábasis y las cenizas no son exactamente lo mismo. Cabe decir que un hombre efectúa su catábasis cayendo, empobreciéndose, descendiendo abruptamente en la escala social, y la prisión es un lugar tradicional para experimentar tanto la catábasis como las cenizas. Pero si sabe lo que hace, un hombre puede conservar su trabajo y su familia y aún así experimentar las cenizas. En su libro, In My Life, Murray Stein sugiere que lo que yo denomino tiempo de cenizas puede compararse a la búsqueda del cadáver. En algún lugar de nuestro pasado hay un cadáver. Puede que sea el haber elegido mal nuestra carrera profesional, una relación naufragada, el cadáver de un niño avergonzado. Después de que Aquiles matara a Héctor, su padre, Príamo, quiso llevarse el cadáver a Troya para darle un funeral apropiado. Con la ayuda de Hermes, el del casco invisible, Hermes guió a Príamo, refiere Stein, con la complicidad de la noche, pasadas las líneas de los griegos, al corazón de su campamento. De modo que, para encontrar el cadáver tenemos que deslizarnos de noche, pasadas las líneas. Eso exigen las cenizas, requiere astucia y sigilo, requiere la ayuda de un dios. Y bueno,
Con esto estoy llegando al final de este episodio. En el próximo estaré compartiendo Aprender a estremecerse.